pantalla de Canal E, y la semana pasada se dio a conocer el valor de la inflación en el mes de marzo, que fue del 3,7%, y más tarde se dio también a conocer la medida del de la FMI de darnos los 20.000 millones de dólares, con lo cual vino la consiguiente liberación del cepo, y algunos temen que esto pueda acarrear una posible suba de los productos gracias a esta nueva banda de flotación en el cual se mantiene el dólar. Pero para analizar un poco esta situación al respecto, estamos hablando con Eduardo Coriolaos, el economista. Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Roberto Maidana te saluda. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos esperar a partir de ahora con lo que sucede en la inflación en los próximos meses? Teniendo en cuenta que el gobierno ya dijo que esta nueva medida de la liberación del cepo no debería afectar la suba de precios. En realidad no debería afectarla, pero la verdad es que la economía viene un tanto acelerada por el arrastre de precios que veníamos trayendo del mes de marzo, con lo cual seguramente el mes de abril vamos a tener un índice relativamente alto, del orden del 3,5%. Y a eso sumarle que, a ver, en el mes de marzo hubieron tres factores que fueron los que impactaron en el precio. Por un lado, el comportamiento estacional de la economía de los gastos en educación, que en el mes de marzo aumentan. Sí. Eso en abril, mayo, el resto del año ya no lo vamos a tener. El segundo elemento fue el aumento de los precios de los alimentos, en donde el precio de la carne tiene un peso relativo muy fuerte en la canasta alimentaria, alrededor de un 40%, y que se dio porque la carne venía muy atrasada. Entonces, como que se ajustó de golpe y eso terminó impactando muy fuerte en el mes de marzo y seguramente vamos a tener un arrastre para el mes de abril. Ahora, para el resto del año, tampoco se espera que eso esté aumentando. Ahora, la tercera variable que sí impactó y que seguramente va a seguir impactando en los meses de abril, mayo y tal vez un poco de junio, es el tema de hasta marzo las expectativas de devaluación que había en la economía. Como no se terminaba de saber qué ocurría con el acuerdo con el fondo, eh, muchos pensaban que iba a haber una devaluación fuerte de la moneda y empezaron a actuar en consecuencia. Entonces muchos productos importados empezaron a subir de precio y ese fue el tercer factor que impactó en el índice de precio al consumidor del mes de marzo. Ahora, firmado el acuerdo con el fondo, un poco lo que vos me comentabas, nos encontramos con que efectivamente hubo un aumento en el tipo de cambio oficial, digamos, Sí. que es el que tomaban como referencia a los importadores para poder comprar insumos importados, del orden del 10 al 15%, digamos. Estábamos en 1.070 pesos Sí. y nos fuimos a 1.190 pesos. Esos 100 pesos de diferencia han impactado en el dólar oficial y seguramente van a impactar en el costo de los bienes importados. Y en ese sentido hay un concepto que en economía se denomina pass-through, que es el impacto que una devaluación se traslada a precios, o sea, al índice inflacionario, que en Argentina históricamente ha sido del orden del 40%. Quiere decir que si vos has tenido una devaluación del peso del orden del 10%, vamos a tener al menos 4 puntos que los vamos a tener distribuidos a lo largo de los próximos 2 o 3 meses. O sea, si veníamos con una inflación del orden del 2, 2,5%, vamos a tener al menos un punto o un punto adicional, un punto y medio adicional, durante los meses de abril, mayo y tal vez algo de impacto en junio. Por lo cual es de esperar que en los próximos 2 meses tengamos un índice de inflación más elevado, arriba del 3,5, incluso 4%, para a partir de junio o julio ya empezar a bajar en torno de los 2 puntos, que es lo que veníamos trayendo a principio de año, pero no creemos que la disminución del índice de precios mensual vaya mucho más abajo del 1,5% mensual, con lo cual estaríamos terminando el año 2025 con una inflación del orden del 28% y es muy probable que para el año 2026 tengamos una inflación del orden del 12 al 14% anual, a partir de que se sigan instrumentando y profundizando una serie de
regulaciones que se están dando en la economía. ¿Cómo estás viendo las políticas que está tomando el presidente Javier Milei en materia económica? ¿Crees que son acertadas, que hay que hacer un ajuste todavía mayor en lo que está haciendo? Desde el punto de vista económico vienen por el camino correcto en todo lo que tiene que ver con el manejo de los agregados monetarios, con el manejo del gasto público y por ende del déficit fiscal, todo lo cual le da mucha previsibilidad a la economía. Eh, el tema es que la economía argentina todavía tiene demasiadas regulaciones. Con el acuerdo con el fondo se eliminaron una serie de regulaciones relacionadas con el mercado cambiario, que eso le va a bajar costos a la economía argentina, entre ellos, por ejemplo, los plazos para el pago de los importadores, que compraban mercaderías, pero las terminaban pagando a 30, 60 o 90 días, y que ahora, al poder pagarlas de contado, todo ese costo financiero que tenían que sobre los importadores desaparece. O sea que en ese sentido esa estructura de costos artificial que estaba generada por el Estado va desapareciendo. Pero todavía tenemos muchísimas regulaciones relacionadas con el mercado laboral, con impuestos, impuestos provinciales, ingresos brutos, que es un impuesto en cascada y que se va acumulando en cada etapa del proceso económico, que en la medida que no logremos eliminar todas esas regulaciones, regulaciones con los fletes, con los transportes, que hacen que producir en Argentina sea más caro que producir en Uruguay o en Chile o en Brasil. Entonces, en la medida que no podamos bajar esa estructura de costo país, los índices inflacionarios van a estar por encima del 1, 1,5% mensual, con lo cual tenemos una inflación del orden del 12, 15, 18% anual. Y eso todavía nos sigue colocando como uno de los países con mayor inflación del mundo. Entonces, bueno, todo ese trabajo estructural que va a llevar un tiempo, va a llevar al menos 2 o 3 años, es en lo que debería seguir trabajando el gobierno para que realmente esta política económica llegue a buen puerto y podamos empezar a pensar, por ejemplo, en créditos hipotecarios a 20 o 30 años que te bajen el costo de la construcción, que le permitan a una familia acceder a una vivienda. O sea, empecemos a tener comportamientos económicos similares a los que hay en el resto de los países de la región, por ejemplo. Por lo que entiendo, vos sos más cauteloso con respecto a las declaraciones del presidente Milei de que el año que viene vamos a estar en una inflación en torno al 0%, como decía, que el año que viene se termina la inflación, según el propio presidente. Bueno, ojalá que así sea, pero la verdad que cuando vos ves la historia de procesos de reestructuración económica similares al nuestro, como el caso de Perú, el caso de Israel, en realidad países mucho más desarrollados, mucho más ordenados desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista macroeconómico, a ellos les llevaron 6, 7, 8, 10 años poder llegar a tener inflaciones de un dígito, o sea, inflaciones del 0,2 o 0,3% mensual. Y la verdad que Argentina todavía tiene estructuras productivas con mucho costo indirecto, digamos. O sea, de repente no es posible que traer una mercadería de Europa a Argentina te cueste un tercio que traerlo de Buenos Aires a la región de Cuyo. Entonces, ¿y por qué te cuesta el triple ese flete nacional, digamos? Porque tengo un montón de costos relacionados con gremios, con regulaciones al transporte, con regulaciones, con impuestos relacionados a los combustibles, a las rutas, a los vehículos. En la medida que no se eliminen todas esas cosas, difícilmente vamos a poder llegar a niveles inflacionarios como los que pretenderíamos o como los que tienen países un poco más ordenados que el nuestro. Y no me estoy comparando con Suiza, sino simplemente con los países de la región, digamos, que tienen niveles de inflación del 5, del 6, del 7% anual. Te escucho hablar acerca de políticas a largo plazo, a 8, 10 años, a resultados a 8, a 10 años, y lo primero que se me ocurre es meter en la ecuación el tema de la política. En Argentina, uno de los temas por los cuales muchas veces la economía fracasa es que los partidos políticos, la dirigencia política está siempre en las antípodas.
¿crees que pueda llegar a cambiar en algún momento esta situación o todavía estamos en un país donde lamentablemente uno sueña a largo plazo, pero los resultados siempre tienen que ser al corto plazo porque si no, todo lo que venga más tarde de 4 años se termina destruyendo? Bueno, un poco replicando las palabras de Daron Acemoglu, el Premio Nobel de Economía 2024, que hace referencia precisamente a esto, el principal problema que tiene una economía como la Argentina es que todavía tenemos instituciones políticas y económicas que son de carácter extractivo. O sea, le sacan recursos a la población, le sacan recursos al sector productivo y no le devuelven en servicios o en bienestar para la sociedad. O sea, es como que estamos manteniendo esa famosa casta, digamos, a la que hace mención el presidente. Tiene mucho que ver con la política, pero no con la política partidaria, digamos, sino con muchos organismos y muchas instituciones y muchas regulaciones y muchas leyes que van generando pseudos monopolios en diferentes sectores de la economía que te hacen que vos tengas que pagar trámites, honorarios y gastos que te encarecen cualquier tipo de proceso productivo o que te retrasan cualquier tipo de toma de decisiones. O sea, sin ir más lejos. No es posible que para que en Argentina, o yo en el caso particular mío vivo en San Juan, y Sí, nosotros tenemos por delante el desarrollo de un sector minero muy importante que es el productor de cobre. No es posible que un sector de esas características, que tiene 3 de los 5 yacimientos de cobre más grandes del mundo, tenga que esperar la implementación de un sistema como el RIGI para poder entrar en producción. claro. Porque con la estructura impositiva y de costos y de regulaciones actual, no sos competitivo, a pesar de tener 3 de los 5 yacimientos más grandes del mundo. O Muchísimas sea, ese es el gracias. tipo de Sí, cosas en las que hay que trabajar. sí, 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 ¿qué me querías decir? ¿Cómo terminaba, Eduardo? Bueno, ese es un poco el tipo de cosas en las que hay que trabajar, digamos. Tenemos todavía una fuerte dependencia del Estado, una fuerte limitación para producir en base a la libertad o en base a la posibilidad de negocio, y estás permanentemente dependiendo del funcionario de turno, del decreto que se firma o se deja de firmar, de la regulación que te aprueban o te dejan de aprobar, Mm. para lo cual muchas veces tenés que empezar a tocar muchas puertas para lograr que se abran o que se firmen esas resoluciones, cuando en realidad vos deberías poder producir y te deberían apoyar como productor o como inversor porque estás generando puestos de trabajo, estás generando riqueza y estás ayudando al desarrollo del país. Esas son las cosas sobre las que hay que trabajar y a partir de allí es que vamos a poder pensar en el largo plazo. Muchísimas gracias, Eduardo, por este tiempo y por esta comunicación. No, al contrario, Roberto, gracias.